derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos. Abarcan todos los aspectos de la vida: la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, así como muchos más. Las mujeres y las niñas tienen derechos al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de discriminación. Esto es fundamental para el logro de los derechos humanos, la paz y la seguridad y el desarrollo sostenible. La protección de los derechos de las mujeres y las niñas debe estar consagrada en leyes y políticas nacionales firmemente arraigadas en las normas internacionales de derechos humanos. Igualmente importante es la aplicación de leyes en aspectos tales como la facilidad de acceso a los juzgados y la expectativa de un proceso imparcial. Las mujeres y las niñas deben conocer sus derechos y tener la capacidad de reivindicarlos. Es preciso desafiar y cambiar las actitudes sociales y los estereotipos que socavan la igualdad de género. Ante este escenario vale la pena preguntarse: ¿cómo está nuestro país en comparación con otros países de la región respecto a los derechos de las mujeres? ¿Es nuestra legislación suficiente para garantizar los derechos de las féminas? ¿Cuáles son los principales retos que afronta nuestro país en esta materia? Gracias por su sintonía. Esta es la entrevista del día. Así es, este es el tema de este día en Central de Noticias al Amanecer, y para ello, para conversar sobre este tema, quiero darle la bienvenida a Alberto Romero. Él es representante de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto. Alberto, un gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por darnos este espacio para compartir con ustedes y con la audiencia. Perfecto. Alberto, antes de iniciar la entrevista, yo quisiera hacer hincapié en que hoy vamos a abordar el tema de la despenalización del aborto desde un enfoque de derecho y también desde un enfoque de salud, porque probablemente esto tiene muchas formas de verlo. Podemos traer aquí a un diputado y verlo desde el ángulo político, podemos incluso traer a representantes de cualquier iglesia y verle el lado religioso al asunto, pero en esta oportunidad queremos enfocarlo y que quede muy claro en el ámbito del derecho que la mujer tiene sobre decidir sobre su propia salud, para que entendamos también cuál es el enfoque que queremos darle a este tema. Sí, exacto. Es decir, lo que nosotros estamos planteando, porque creemos que es un problema que tiene tanto las mujeres como el sector médico, es que se dan circunstancias en las cuales el seguir adelante con un embarazo pone en riesgo su vida o su salud. Y en ese momento hay que tomar decisiones. Y hay que tomar decisiones que afectan tanto al personal médico que la atiende, para poder informar a esta mujer qué problemática tiene y cuáles son las opciones, y también para esta mujer sobre decidir si lo que desea es continuar aquel embarazo, aunque eso le genere una serie de riesgos, o si decide interrumpirlo, que lograr superar esa situación, y si posteriormente quiere en otras condiciones volver a tener un embarazo, pues poder hacerlo, pero con condiciones que no pongan en riesgo su vida. Entonces esto es un problema, digamos, que afecta a derechos, pero también es un problema de salud pública. Ok, muy importante conocer que también en nuestro país es mal visto el hecho de interrumpir un embarazo por el motivo que sea, ignorando también si es un motivo de salud que se debe hacer, o que hablando ya de una manera médica se debe hacer. Pues realmente ya sabemos la percepción y los estereotipos que se manejan en nuestro país. Ahora, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las mujeres hablando de este tema? El problema es que nuestra legislación penaliza absolutamente el aborto y no contempla todo este tipo de circunstancias, de posibilidades que se dan. Entonces esto lo que ha generado es una estigmatización del tema, y en vez de poder hablar de este tema con toda su complejidad, todos sus matices, se aborda en blanco y negro. Entonces así es imposible resolverlo. Sí, porque, por ejemplo, se dice, bueno, es que la Constitución dice que se protege la vida de la persona desde el momento de la concepción. Pero bueno, lo que hay es un problema de conflicto de derechos entre la vida intrauterina de un ser en formación y una persona ya formada, con una vida, con relaciones, a lo mejor con hijos, etcétera, que tiene en riesgo su vida si sigue ese embarazo. Entonces, es decir, esa vida en formación intrauterina no puede decidir por sí misma. La única que puede tomar decisiones es la mujer. La legislación tiene que
permitir que existan normas, que existan mecanismos para que ese conflicto de derechos se pueda resolver de una manera racional, informada y autónoma. Alberto, hay intentos por parte de organizaciones como la Agrupación Ciudadana de intentar poner este tema en el centro de la mesa, discutirlo, pero por el momento, usted lo decía muy bien, este tema se quiere ver en blanco y negro y así es prácticamente imposible hablar con respecto a esto. ¿Cómo podemos lograr como sociedad una discusión seria, una discusión eficaz que nos llegue a tomar decisiones sobre este tema? Miren, yo creo que primero, y ahí los medios de comunicación pueden jugar un papel muy importante, abordando el tema de manera informada, sin amarillismo, claro, sin sesgos ideológicos, sino narrar los hechos como son o los problemas como está, y en ese marco se pueden pedir opiniones diversas, ¿verdad? Y es cierto que en este tema, como en otros muchos temas, nuestra sociedad es plural y tiene opiniones diversas, claro, y se trata de confrontarlas, argumentarnos, escucharnos unos a otros y a partir de ahí buscar un consenso como ciudadanía en la cual nos permita todos sentir que podemos tomar nuestras decisiones autónomamente, pero que ningún grupo está imponiendo al conjunto de la sociedad su visión, que puede ser legítima, pero, es decir, no puede ser impuesta al resto de la sociedad. Entonces yo creo que son temas complejos y que se deben de abordar con todas las aristas que tienen. Bien, es un problema de salud. Cuando hay un embarazo ectópico, y esto, si uno habla con cualquier ginecobstetra, se lo dice, es decir, con el marco legal que tienen, un embarazo ectópico es un embarazo que se desarrolla fuera del útero. Ese embarazo es absolutamente inviable porque ese feto no. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en un momento determinado ese feto, digamos, de alguna manera se desprende y se genera una hemorragia que me comentaba un médico. Mire, es una hemorragia igual que cuando a uno le disparan con una pistola de 9 milímetros. Ese es el impacto que siente esa mujer. Entonces, el médico, ¿qué ocurre? No puede interrumpir ese embarazo, aunque en cualquier parte del mundo es la práctica médica, porque tiene miedo de que lo acusen de haber cometido un aborto. Entonces tiene que esperar a que deje de latir el feto. Pero a ver, eso puede ocurrir en cualquier momento. Esa mujer no puede estarse 10, 15, 20 días, 2 meses en el hospital esperando que el médico... Entonces, esa mujer se va a su casa, se va a una comunidad, ahí ocurren los hechos y esa mujer se muere. Bueno. Entonces, ahí está afectada la mujer, el personal médico. Es decir, hay muchos sectores que ese tipo de legislación no les es funcional para poder resolver problemas de mortalidad materna, de derecho a la salud y de derecho al ejercicio profesional del personal médico. Así es, sabemos también que en estos casos lo más importante y lo más adecuado sería conocer, informarnos, reflexionar y analizar todo eso que tenga que ver para poder tener también una forma de vista, una forma de pensar. Es importante también tener una conciencia sobre todo esto. ¿Cómo podemos hacer para que tanto las personas por separado y los medios de comunicación tengan una conciencia exactamente sobre esto que estamos hablando? Que la interrupción de un embarazo puede ser por motivos realmente importantes y que hay que tomarle pues la importancia, valga la redundancia, que se debe. A ver, pues yo creo que uno, haciendo investigación periodística también de este tipo de casos, generando entrevistas, es decir, facilitando, digamos, que se conozca la problemática, que se pueda analizar desde los distintos aspectos y escuchar las distintas opiniones y aproximaciones que hay sobre esto. Claro. Y ser capaz de escucharnos, ¿verdad? Y de ver a qué consensos podemos llegar como ciudadanía para resolver esto. Por ejemplo, la Sala de lo Constitucional en el 2013 tiene una resolución que dice esto, es decir, hay un conflicto en nuestra legislación entre los derechos del nasciturus, es decir, el ser en gestación, y la mujer gestante. Y nuestra legislación, tal como están hechas las leyes, no lo ha resuelto. Si lo que ha dejado es un problema jurídico a interpretación de los jueces, pero que no resuelve toda la complejidad de esos problemas.
Alberto, ¿podemos en este punto tomar el ejemplo de otros países de nuestra región o de Europa que sí ya tienen una legislación en donde este conflicto entre el nuevo ser que se está gestando o la madre que está gestando la vida, e incluso la problemática legal en la que se ven envueltos los especialistas de la salud? ¿Podemos retomar el ejemplo de otras naciones, quizás no la legislación calcada, pero sí tomar el ejemplo de las mesas de diálogo, quienes se reunían, cómo abordaban este tema, que tenga como objetivo ir en nuestro país, ir deshaciendo este nudo jurídico que tenemos? Claro, miren, a ver, solo existen 7 países en el mundo en el cual esté absolutamente prohibido, penalizado el aborto, incluso cuando está en riesgo la vida de la madre. Solo 7 países en todo el mundo. Es decir, que son El Salvador, Honduras, Nicaragua, en el caso de Chile, pero que ya están justo en este momento cambiando la legislación, en República Dominicana, donde ya se cambió, pero hay una demanda de inconstitucionalidad y no se está aplicando, y luego el Vaticano, donde supongo que el problema no es muy grave, porque ciudadanía solo tienen los dirigentes del Vaticano, nadie más tiene ciudadanía en el Vaticano, y Malta. En el resto del mundo esto está normado. A ver, por ejemplo, miren, en México, en el DF, ¿cómo está normado? Es decir, aunque está penalizado el aborto se considera la interrupción del embarazo después de la semana número 12. Antes de la semana número 12 no se considera aborto y por tanto no se considera delito, se considera un tema de salud que está normado cómo se resuelve. Y es más, en el Distrito Federal, es decir, está penado que el Estado no le dé atención a una mujer que solicite la interrupción del embarazo. En Colombia, miren, un caso interesante en Colombia, estaba prohibido, ¿verdad? Una mujer se quedó, ya madre de 4 hijos, se quedó embarazada y cuando está embarazada le detectan un cáncer. Entonces ella dice, bueno, aplíquenme, digamos, pues quimioterapia, radioterapia. No se puede porque eso afectaría al feto. Bueno, pues interrumpamos el embarazo. No se puede porque es delito. Bueno, esta mujer, su cáncer, digamos, no le aplicaron ningún tratamiento, la gestación fue adelante, tuvo la criatura y ella tuvo una metástasis, pero esta mujer después de eso dijo, esto no le va a pasar a ninguna mujer más en Colombia. Y entonces esta mujer hizo una demanda al Constitucional, es decir, porque no se habían garantizado su derecho a la salud, y ese fue el origen de que en este momento esté despenalizado en Colombia en los casos de salud, y murió esa mujer, dejó 4 niños en la orfandad. Bueno, ¿qué pasa en el caso que una mujer llegue a un lugar de emergencia, o ya sea un hospital o una clínica? ¿Cómo debe actuar en nuestro país el personal de emergencia? Sabemos que ya mencionábamos, ellos tienen miedo de que pues los lleven a la cárcel, de que sea un delito, por esto, pero algo tienen que hacer ellos, de una manera tienen que actuar, digamos, en el caso de una emergencia y que se deba interrumpir un embarazo. ¿Qué pueden hacer en ese caso? Miren, a ver, yo creo que hay dos situaciones. Una, si el embarazo ya se dio, y ellos pueden pensar que fue un embarazo inducido, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que la Fiscalía ha presionado al personal de salud diciéndole que si no demandan, si no denuncian, los acusarán a este personal médico de encubrimiento. Entonces, claro, el personal médico tiene miedo. Pero eso es una interpretación errónea de la ley. Es decir, el Código Penal, es decir, garantiza al personal médico que no tiene obligación de denunciar cuando el conocimiento de ese hecho ha sido dentro del ejercicio de la profesión, porque le ampara el secreto profesional. Y más bien, me acuerdo que me decían compañeros ginecólogos de la Asociación de Ginecobstetras, dicen, el tema es que las mujeres no se han enterado de que por denunciarlas, ellas podrían denunciar al médico porque no ha cumplido el secreto profesional, y el no cumplimiento del secreto profesional, la violación está penado por la ley. Es decir, yo creo que el personal médico, en el caso de un embarazo, que vea, sospeche que ha habido ese interrupción del embarazo, yo creo que lo que tienes que atender posparto, si él considera que puede haber alguna situación de delito, lo que tendría que hacer es informar a sus superiores, hacer todas las pruebas médicas, etcétera, que hubiera, y que, si acaso la dirección del hospital, si lo cree conveniente, informe a el sistema judicial. Pero directamente él no tiene ninguna obligación de hacerlo. El problema es en los casos, por ejemplo, de un embarazo ectópico, porque ahí sí
Es decir, la ley no lo protege al personal médico. Entonces, por eso yo creo que es muy importante también que el personal médico se involucre en impulsar que esta legislación cambie, porque ahí no hay forma de protegerlo. Es decir, porque lo pueden denunciar, después en un juicio se podrá demostrar que él obró de la mejor manera y según criterio médico, pero ya ha pasado por un juicio. Claro. Entonces yo creo que lo que hace falta es que no sea necesario judicializar esos casos. Alberto, ¿cómo se vislumbra en nuestro país el panorama para que este tema y por supuesto la legislación, que es lo que creo que es uno de los primeros elementos que se debe modificar, cambie de aquí a unos cuantos años? Mire, yo creo que decir que la población está bastante madura en esto. Mire, nosotros hicimos una encuesta junto a una investigadora de la Universidad de Harvard que está haciendo un estudio, porque el caso de El Salvador sobre el tema de aborto es un caso de estudio, un caso típico, digamos. Ok, entonces hicimos una pregunta, digamos, que se le hacía a la ciudadanía, lo hizo a través del Centro de Investigación de la UCA, y se le preguntaba, mire, en caso de que un familiar suyo, una mujer familiar suya, esté embarazada y producto de ese embarazo esté en riesgo su salud o su vida, ¿cree que debería de tener el derecho a interrumpir el embarazo? Y el 57% de la población contestó que sí. Y fíjese, luego cuando uno analiza, por ejemplo, porque se puede desagregar la encuesta por distintos factores, cuando analiza la pertenencia a partido político de los que contestaban, casi no hay diferencia en los que no decían que no eran de ningún partido, o decían que era de Arena o del Frente. La diferencia era de menos del 3%, pero del porcentaje, es decir, la pertenencia política en sí no tiene nada que ver. Incluso cuando se analizaba por creencia religiosa, había un poco de diferencia, como alrededor del 5% entre los que decían que eran no creyentes y los que tenían alguna adscripción religiosa, pero no era mucha la diferencia. ¿Y saben ustedes dónde estaba la gran diferencia? En la clase social. O sea, cuando se preguntaba a los sectores sociales más pobres, solo el 51% estaba a favor de que se interrumpiera, pero cuando se preguntaba al sector más rico de la sociedad, el 77% sí consideraba que se debía de interrumpir. O sea, los ricos no se quieren morir. Exactamente. Y podemos incluso, creo yo, hacer la relación en los niveles de conocimiento, de los niveles de educación. Claro, educación. Es decir, son personas que conocen otras sociedades, saben que eso es absolutamente normal, digamos, en la mayor parte de sociedades del mundo. Y entonces lo que quieren es aquí tener ese tipo de normalidad, que si se ven en esa situación no sientan el miedo o la amenaza de que pueden ser acusados de que han hecho una interrupción legal del embarazo. Claro, ahora, si hablamos de las percepciones que existían hace algunos años de cómo se veía todo esto, cómo las personas pensaban sobre este tema, ¿ha habido algún cambio a lo largo de este tiempo? Miren, a ver, aquí hay que recordar que el Código Penal del 74 ya contemplaba que el aborto no estaba penalizado en los causales por problemas de salud y de la mujer, cuando el embarazo era de un feto, digamos, que era inviable, con inviabilidad extrauterina, o en los casos de violación. Eso ya estaba contemplado en nuestra legislación. Esto cambia en el 97. Pero en el 97 se ponen unas penas tan altas y además se penaliza no solo en la persona que interrumpe el embarazo o quien le ayuda, sino hay uno de los artículos que dice quien induce. O sea, pero sin decir qué quiere decir inducir. Inducir puede ser dar información, sugerirle que es una posibilidad. Entonces eso generó como un miedo en nuestra sociedad tremendo. Y luego paralelamente de pronto se ve que mujeres que las acusaron de haber abortado, pero que no habían abortado, porque lo que han sido son partos precipitados en una cafetal, en una comunidad marginal, etcétera, y que murió la criatura, les han puesto penas de 30 y 40 años. Entonces, claro, todo eso ha generado un miedo en la población, ¿sí?, que nos dificulta poder hablar de estos temas de una manera racional, serena, informada, etcétera, respetando que todos los temas que están vinculados a la muerte y a la vida, digamos, de alguna manera son temas complejos, claro, y en los cuales tenemos a veces opiniones diferentes, pero poder respetar esas opiniones y generarnos un marco legal en el cual todos podamos movernos con comodidad
respetar derechos, pero sentir que también se respetan nuestros derechos. Perfecto. Ahora, Alberto, coméntenos qué está haciendo la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto para ir generando ese tipo de conciencia que considero es muy necesaria y, por supuesto, para ir cambiando este panorama. Mire, una primera cosa es justo generar información, generar debate. Pues hicimos una investigación sobre qué mujeres estaban condenadas a partir de denuncias por aborto. Ya le digo, hay mujeres con penas tremendas de muchos años. También, digamos, se ha hecho una investigación sobre el impacto en la salud de las mujeres. Y, por ejemplo, ahí se ve que aunque la mortalidad materna ha disminuido mucho en nuestro país y ha habido un esfuerzo muy importante del Ministerio de Salud, sin embargo, un tope que se encuentran es que ese marco legal les impide llegar a una serie de casos que son prevenibles. Veíamos el otro día, justo con autoridades del Ministerio de Salud, que la mayor parte de muertes maternas son prevenibles. Sí. Es decir, pero existe un marco legal que dificulta que se pueda actuar. Entonces, uno de nuestros trabajos es informar, difundir, intentar generar dentro de la sociedad esta posibilidad de debate, y también defensa, digamos, de aquellas mujeres que son condenadas a partir de la legislación, y propiciar que haya una reflexión para un cambio de ley, como recomienda la Sala de lo Constitucional, que dice la Asamblea debería revisar esto, en el cual se pueda pues despenalizar estos casos, digamos, de violación o de salud o de fetos, digamos, que son incompatibles con la vida extrauterina. Porque un tema que no hemos tratado, pero que es importante, miren, en este país, en el año 2014, parieron 1.545 niñas entre 10 y 14 años. 1.545 niñas. Es decir, esas niñas pusieron en riesgo su salud física, porque obviamente no tienen el desarrollo para poder tener un parto adecuado, y psicológica. Es decir, o sea, el trauma que esa niña ha sufrido durante esos 9 meses de embarazo y enfrentarse a eso posiblemente no le pasa en su vida. O sea, ahí hay un daño psicológico, y encima, en el 20% de los casos, son productos de violación. Entonces, es decir, es toda esa complejidad a la que tenemos. No podemos taparnos los ojos y decir eso no existe. Eso existe, y como sociedad responsablemente busquémosle un marco legal que nos permita resolver lo mejor posible ese tipo de problemas. Porque hay vidas en juego. Hay vidas en juego. Así es. Ahora, si ponemos en la mesa, digamos, ya tomamos en cuenta la importancia de los medios de comunicación a la hora de tratar ese tema, pero si digamos, ¿qué sería lo más importante? ¿Cuál sería el primer paso? Que las personas por separado, de manera personal, empecemos a reflexionar y a pensar sobre ese tema, además de informarnos, o que los medios de comunicación también organicen sus ideas, su información, y traten de transmitirlo, o lo mejor es llevar las cosas de la mano. A ver, yo creo que llevarlas de la mano. Uno es la reflexión personal de cada uno, es decir, ¿por qué tengo yo las posiciones que tengo? Es decir, porque yo no creo que la persona que diga penalización absoluta del aborto sea porque quiere perjudicar a nadie, ¿verdad? Pero que reflexione y decir, bueno, ojo, pero en determinados casos, o sea, ¿qué pasa si mi hija, si mi hermana, si mi esposa, si yo misma me encuentro en esta situación? Reflexionémoslo así. Pero creo que también, o sea, por una parte los gremios, por ejemplo, yo creo que es un tema que a nivel de personal de salud debería reflexionarse más. La Asociación de Ginecobstetras tiene posición clara sobre este tema, y si ustedes recuerdan, en el caso de Beatriz, en el cual hubo como mucha acusación contra el personal tratante, que decía, a esta muchacha lo que hay que hacer es interrumpirle el embarazo. La Asociación de Ginecobstetras sacó un campo pagado diciendo, nosotros apoyamos al personal médico, porque está haciendo, o sea, propone lo que es correcto. Que es un tema en específico, al igual que una pregunta que también, nos hacen a través de las redes sociales. Y para ir finalizando este bonito tema también, brevemente, también en los últimos años este tema del Zika, la relación con los embarazos, la microcefalia, ¿hay esperanza de vida para el feto? Necesariamente también en estos casos es necesario interrumpir el embarazo. En breve segundo, por favor. A ver, el problema de la microcefalia todavía, digamos, no sabemos cuántos casos se van a dar, pero lo empezaremos a saber a partir del mes de mayo o agosto, porque el Zika empezó en noviembre. Entonces, por el periodo de embarazo se empezará a ver si tenemos muchos casos o no en ese momento. Es decir, hay viabilidad
digamos, de esas criaturas, pero con una vida muy dura, porque es una vida, digamos, en que van a estar gritando continuamente, con espasmos, sin movilidad, en muchos casos con ceguera. Es decir, ahí uno tiene que comprender que una mujer puede decidir: yo quiero que nazca una persona que va a sufrir de esta manera, yo estoy en capacidad de atenderla. Yo pienso que ahí eso nos va a retar como sociedad a pensar más sobre este tema. Ok, perfecto. Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado y abordar este tema. A usted, amigo televidente, desde despedirlo, lo invitamos a ver un resumen de las noticias más destacadas de esta jornada informativa.